Muy buenas tardes, amigos de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios y de la Pontificia Universidad Católica de Valladolid. Nos siguen en estas transmisiones que hablan de nuestra cultura tradicional, de nuestra diversidad expresiva y ahora desde otros tópicos. En particular hoy día vamos a hablar con grandes invitados y nos vamos a referir a la afrodescendencia en Arica y Margot Loyola. Recordarles que estamos prontos a entregar esta colección de libros centenarios, 4 libros que son muy importantes y que vamos a, digamos, a regalar dentro de las personas que nos siguen y quienes nos consultan. Para introducir el tema de hoy día, voy a leer algo. Dice, se otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno, teniendo presente que el Congreso, bla, 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 el proyecto de ley artículo 1, la presente ley otorga el reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno y su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura, instituciones y cosmovisión. Ese es el tema que hoy día nos convoca y para ello tenemos a grandes invitados. Primera, vamos a partir por las damas. ¿Cómo está Carolina? Buenas tardes, gusto saludarla. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Agradecida de que me hayan invitado a este espacio, Juan Pablo. Muchas gracias, Carolina. Ahí, bueno, nos vas a contar qué haces, dónde estás y Por supuesto. cómo vives esta sensación de la afrodescendencia. Y por supuesto, un experto de la región de Arica, ambos de Arica, don Patricio Barrios Alday. ¿Cómo está, Patricio? Buenas tardes, gusto saludarlo. Muy bien, aquí nacido y malcriado en Arica. Qué bueno. Hace un montón de... Hola Carolina, hola Juan Pablo, hola Osvaldo. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Un Hola, gustazo Osvaldo. conversar con ustedes. Y por supuesto, el profesor Osvaldo Cádiz Valenzuela. ¿Cómo está, profesor? Muy bien y muy contento de estar con una belleza ahí al frente, Muchas como gracias. Carolina, y un amigo tan querido de tantos años, un gran escritor que nos ha emocionado con sus cuentos, eh, don Patricio Barrios, que Margot quería tanto. Mm. Siempre lo destacó a Patricio. Bueno, el cariño era recíproco, tú lo sabes, Osvaldo. Sí, sí Mm. lo sé. Ujú. Pero tú dijiste algo que iba a hablar de Arica, yo voy a hablar de Colchagua. Ah, por supuesto, Muy bien, me por supuesto. parece. Pero también Sí, voy a hablar de Quillota. De Quillota. sí, Y, Quillota, Copiapó, Va a ser Costeño. entretenida la conversación, parece. y podemos Eso pasar, bueno. sí, podemos pasar a Concepción, podemos llegar incluso hasta Chiloé. Pero vamos a entrar en Sí. materia. Claro. Vamos a entrar en materia, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Recordarle a nuestros amigos televidentes, o que no televidentes en realidad, por las redes sociales, ¿no es verdad? Que estas expresiones o lo que nosotros vamos a señalar tiene que ver con una mirada de los estudios que ha hecho cada quien y en consecuencia no representan una verdad absoluta. Para nosotros como academia hay diferentes formas de ver esto y por supuesto intentaremos dar respuesta a sus consultas y invitarlos siempre a consultar más autores, ¿no es cierto? Patricio, desde los antecedentes históricos, la afrodescendencia ariqueña particularmente, y luego de eso de inmediato, profesor Osvaldo Cádiz, la afrodescendencia en el resto de nuestro país. Y ahí después yo Yo voy a me, saltar así, adelante. yo me quiero dar una licencia, Juan Pablo, ¿Cómo no? Osvaldo, Carolina. Yo creo que a Margot se le ha destacado como corresponde respecto a su investigación, su recopilación, su interpretación de los temas recolectados. Pero yo creo que estamos en una deuda muy grande con Margot y que tiene que ver con aquella capacidad que tenía Margot para subirse a un escenario y poder interpretar lo que había recogido, lo que había recolectado y lo que había investigado. Y desde ahí que a mí me marca, y yo empiezo con este trabajo que le llamo de la ética y la estética. Es decir, nosotros, las veces que pude escuchar a Margot, que fueron varias, había una verdad cultural sobre el escenario interpretada por Margot, pero al mismo tiempo había una belleza escénica impresionante de la calidad musical y la calidad representativa. Yo creo que ese es un debe que tenemos con Margot y tenemos que rescatar y destacar que ella marcó a una generación tremenda, entre los cuales me cuento yo también, ¿no? De esta cosa de la belleza y de la verdad del espectáculo. Bueno, muchas gracias. Me disculpo. Muchas gracias por esas consideraciones merecidas están para la maestra. Y bueno, Carolina, si quieres agregar algo, profesor Cádiz, lo mismo.
Sí, yo ya ando buscando algo por aquí. Carolina, ¿algo que agregar al respecto? Aprovechamos de saludar a Claudia Cáceres, saludo desde México, ¿ah? Qué bien que nos vean desde allá y les mandamos un gran abrazo. Carolina. Sí, bueno, tú partías hablando de la afrodescendencia y un poquito todo este tiempo, ya casi 20 años, desde el año 2000 en adelante, que se inició, digamos, como la reivindicación de los afrodescendientes acá en Arica, como movimiento, digamos, ¿cierto? Como la primera ONG, que fue la ONG Oro Negro, ha sido un proceso de largo aprender, de ir rescatando ciertas cosas, básicamente, en mi experiencia, ¿cierto? Lo que nos fueron contando junto con Johnny Olin, con Gustavo del Canto, quien llevaba a cabo su investigación, la gente más adulta mayor en este caso. Muchos de ellos hoy día igual fallecidos. Y en ese trabajo, que de donde nosotros rescatamos, ¿cierto? Lo que hoy día se conoce como tumbe, nos fueron entregando algunos elementos centrales desde lo que es la danza, el tema de la cadera, por ejemplo, tumbarse, de un caderazo, bailarlos en ruedas, cantar coplas, las palmas. Entonces, de ahí en adelante, lo que se hizo fue una recreación. Y me parece muy interesante la distinción, igual, lo que decía don Osvaldo al comienzo. Nosotros lo que hemos hecho, con mucho respeto, ¿cierto?, en este tiempo, ha sido un trabajo más bien centrado en Arica. Particularmente yo participo en la comparsa Tumba Carnaval, en la agrupación social y cultural Sabor Moreno, desde donde nos hemos centrado en lo que es tumbe. Chile es un país muy largo y sin duda que hubo presencia negra en varios lugares de Chile, y don Osvaldo, Patricio igual lo sabe muy bien, han llevado quizá un trabajo investigativo mucho más profundo dentro de lo que es el resto del país. Entonces a mí me gustaría quizás primero partir señalando esa diferenciación, porque el tumbe igual es un fenómeno, hubo como un boom, ¿cierto? Una explosión de lo que es el tumbe. Viene gente de varias regiones del país a conocerlo, a querer aprender. Entonces, como hablábamos hace poco, a veces la gente va a querer atender que cuando se habla de afro-chileno es solo tumbe, pero eso es lo que hacemos, ¿cierto?, acá en Arica, y Claro. ahí está el trabajo, ¿cierto?, muy interesante, y estamos aprendiendo también en esto. Mira, bueno, en esa línea de ideas, entonces, de inmediato, profesor Cay. Por cierto, si se hace más hacia la cámara porque de pronto se nos cae, ¿ah? Se nos pierde. Patricio, estimado amigo, desde el punto de vista histórico, y vamos a ir territorialmente avanzando hacia el sur, ¿cómo se conforma esta corriente afro en esos lugares, yo me imagino, desde el Afro-Perú, fundamentalmente por las temporalidades, ¿no es verdad? Y cómo llega a generarse esta suerte de organización u organizaciones que relevan la afrodescendencia en ese territorio. Y luego, profesor Cádiz, para darle la palabra de inmediato, es ¿qué otras partes del territorio nacional están o tenemos antecedentes de la afrodescendencia? Eh, a ver, lo primero, yo creo que las palabras crean realidades, ¿no? Y siempre se dice los negros llegaron. Los negros no llegaron jamás, a los negros los trajeron. El llegar es como una cosa voluntaria. Ellos fueron sacados violentamente de su territorio, de su entorno, de su cultura, de su cosmovisión, y fueron insertados en otro lugar absolutamente distinto. Y fueron dos oleadas en términos marítimos, uno que llegaban directamente a Valparaíso, y de allí la importancia de la cantidad de negros que hubo también en Quillota, en Colchagua, y en toda la zona central, y por otro lado para el norte de Chile y para el sur del Perú. Entendiendo que era una mano de obra relativamente barata, recordemos que era un comercio de esclavos. En Arica llegaron a existir criaderos de negros, en el Valle de Utah, por ejemplo, donde la gente procreaba, los dueños procreaban con las jóvenes, y los jóvenes las hacían procrear también con los negros, y eso iba aumentando su capital. Entonces ellos son traídos en calidad de esclavos. En el norte de Chile, en el sur de Perú, fueron ocupados en la costa para las guaneras, pero no resistieron este clima de la costa, y después fueron llevándoselo más bien hacia los valles, y en los valles fueron importantes el Valle de Azapa, el Valle de Utah, el Valle de Sama en Perú. Pero esta oleada comercial de negros también se
se enriquece con la cantidad de negros que llegan a Lima, recordemos al Virreinato del Perú, y muchos de ellos son castigados, hombres y mujeres, y enviados a Arica. Recordemos que en aquella época Arica estaba azotada por el paludismo y por la malaria. Por lo tanto, era un lugar de castigo, y después de los correspondientes varillazos y latigazos, los enviaban acá a Arica. Así que imagínate la cantidad de brujos y brujas que nos juntamos acá en Arica. Claro. Y es una parte muy importante y difícil de averiguar. Hay gente todavía muy cerrada. Yo lo comentaba con ustedes el otro día, el tema de Guillermo Focacci, y lo quiero citar por un tema de su mente científica, porque él era un arqueólogo, y yo le pregunto sobre el tema de la brujería, y le digo: Guillermo, pero tú te criaste en una familia negra, cuéntame algo de la brujería. Entonces me dice: no, yo no sé nada. Pero ¿cómo no vas a saber nada? Entonces me queda mirando y me dice: es que no quiero mañana amanecer convertido en sapo saltando de charco en charco. Y yo digo: pero ¿cómo se te ocurre? Tú eres un científico y estás pensando estas cosas. Me dice: y si es que es verdad. Claro. Entonces, esa cosa de la ingenuidad, pero al mismo tiempo tan internalizado en la crianza. Y después seguramente, Carolina, vamos a conversar más de una serie de brujerías y creencias que existen en esta zona por el tema de los negros. Importantísimo. Oye, pero hay una cosa. Carolina embruja sin necesidad de hacer nada. Claro que sí. ¿Viste? Bueno, Sobre todo cuando baila. profesor Cádiz, maestro, de Mira, todas formas, antes de que le darle la palabra, yo voy a hacer algo y voy a pedir permiso a toda la energía nuevamente para que no nos pase nada, porque ya sabemos que con los temas de energía y pueblo originario pueden pasar muchas cosas. Es Entonces, sí, delicado, es delicado. sí. Entonces, sí, hay profesor, que pedir permiso. sí, claro, pedimos permiso desde ya entonces. Profesor Cádiz, entonces, de esta dispersión de la afrodescendencia en Chile. Ya decía el maestro Barrios y que estábamos cerca de Concepción, estábamos en Valparaíso, La Llegada y quizás más allá. ¿Podría contarnos algo de eso, profesor Cádiz? Mira, a Margot este fue un tema que le apasionó desde siempre. Me decía: no podemos negarlos, porque ellos están. Y lo que Margot decía: nosotros somos producto de tres madres. Una madre indígena, representada por los pueblos originarios, una madre europea, por los que llegaron, y una madre negra. Y estamos en deuda con la madre negra. Y la madre negra, ¿qué dio? Le dio todo el cariño a los hijos de sus patrones. Los crió, los amamantó en muchos casos. Me decía: y nos legaron el ritmo. Y por ejemplo, ellas todas partes me decían: mira, observa esto, observen la sajuriana, los ritmos sincopados. Aún más aquí en Santiago, cerca de La Moneda, hubo una gran chingana, donde había una mujer, la monona, y esta monona era una mulata limeña, que fue excomulgada cuando bailaba la sama cueca y la sajuriana, porque dicen que en las vueltas se le veía más arriba de la rodilla, lo que era un tremendo escándalo para la época. Bueno, sí, claro. Y aún más, fíjate que en el Maule hay un gran cantor que nos entregó una sajuriana que se llama La Monona, y que habla: ay, mononá, vámonos para el jardín, ya, yo llevaré la cama y tú me llevarás a mí, ¿te fijas? O yo te llevaré a ti, que es otra forma que lo dicen. Nosotros creemos que está relacionado con esa monona, que es la mulata. Encontramos datos en crónicas, Chiloé, ya está en Punta Arenas, pero con más fuerza hasta Ñuble. Sabemos que ahí en Concepción, en el siglo XVII, en el censo aparecieron 7.000 descendientes de negros, ya que ya estaban medio blanqueados, como dice la Margot, ¿ya? Y esos se quedaron ahí, y al quedarse ahí se mezclaron naturalmente y dejaron restos de su cultura, naturalmente, de su ritmo, de su forma de ser. Ahora, en Colchagua, mi tierra,
cerca de San Fernando, en lo que antiguamente era Rialolén, hoy día Roma, en San José de los Lingues, una tremenda hacienda. Ahí hubo esclavos, pues. Hubo esclavos negros que ayudaron en la construcción de aquellas inmensas casonas y se quedaron ahí. Y yo creo que de eso voy a hablar un poco más adelante. Se quedaron también en Quillota. O sea, profesores, tenemos En Copiapó, ¿para qué vamos a seguir? dentro de las Vamos crónicas. encontrando en muchas danzas Sí, claro. y en muchas costumbres también. En los aspectos lingüísticos, en las danzas, hay antecedentes incluso que aparecen en que a los africanos llegados de Angola en el puerto de Concepción eran vendidos por un peso. Y en el norte de Chile hay datos también en donde se le llamaron negros romaneados, porque eran pesados por romanas y cambiados por alimentos, entiendo. Bueno, esta influencia negra, rítmica, musical probablemente, y ahí va la pregunta para Carolina, es que tú habías mencionado, Carolina, Tumbe como diría, dancística probablemente, y que se ha popularizado y se ha masificado. Y aquí la pregunta para ti, Carolina, y también para el profe Patricio, es que ¿cuál es la simbología? ¿Cuál es la expresión? Porque finalmente, como tú señalaste, se transformó en una especie de moda y hoy día se está replicando a lo largo de todo el país. Y en esa consideración, cuando hay un relevamiento de la cultura afrodescendiente, ¿cómo es que salvaguardan de que no solo se identifique el tumbe con la afrodescendencia? Y que de alguna manera entendería yo que la afrodescendencia tiene mucho más que eso, desde los usos, costumbres, leyendas, mitos, religiosidad, en fin, ¿no es verdad? Y musicalidad. Carolina. Sí, mira, primero partir señalando que, bueno, a mí no me parece tan como que haya sido una moda. Quizás en algún tiempo sí, pero como lo hemos conversado en otras ocasiones, a mí lo que me parece que faltaba al principio en Arica, después en el resto del país, había una tremenda necesidad de sentirse parte de algo. Este tema de sentido de pertenencia, al principio, cuando recién empezamos con las comparsas acá en Arica, había mucha gente ariqueña que no se identificaba quizás con otros ritmos de la región y cuando vieron aparecer el tumbe, les encantó. Hubo un enganche, se deslumbraron con esta cosa que el tambor como que te llama, el tambor convoca, ¿cierto? El baile, el ritmo, y muchas veces sin siquiera ser afrodescendientes. Llegaban y querían participar porque sí se identificaban con eso. Eso por una parte. Ahora, hay que decir que, nosotros a finales del año 2001, apoyando el trabajo de Gustavo del Canto en su trabajo de investigación junto con Johnny Olis, acompañamos a muchas entrevistas, como decía al principio, a gente mayor, ¿cierto? Y no contábamos con un registro quizás audiovisual de qué pudiera haber sido lo que nos contaron, sino que hubo relatos, ya a lo más algunas fotos de fiestas familiares donde aparecían con guitarras, habían ruedas, ¿cierto? Y a partir de estos relatos, en lo que es baile, digamos, se hace una recreación, o sea, con el elemento central que ocupamos nosotros y que nos entregaron la gente mayor fue este tema del caderazo, como te comentaba al principio. Ahora, ustedes son mucho más entendidos, son expertos, ¿cierto? Quizás, no sé si el mejor concepto que estoy utilizando es la recreación. Lo que quiero decir con esto es que tomamos lo que nos contaron y con eso tratamos de adaptarlo, de hacer algo. Ahora, de ahí en adelante también se incorporaron algunos pasos base que tienen que ver con actividades agrícolas también que se desarrollaban en el Valle de Azapa, como por ejemplo la raima de la aceituna o el corte de la caña, ¿cierto? Y eso también lo fuimos adecuando, ¿ya? Ahora, una cosa, Juan Pablo, es el tema del baile en rueda, que es lo original, que es lo que nos contamos. Eso es como lo más original.
Pero de ahí en adelante nosotros también fuimos adecuando el tumbe conforme a las exigencias que iban apareciendo, como por ejemplo los pasacalles, el carnaval con la fuerza del sol, donde necesitábamos tener cierta formación como para poder mostrar. Y no necesariamente es que así se bailaba, digamos. Y es ahí que también adecuamos algunos pasos, siempre con la cadera como elemento central, que tenían que ver con el avance, con el base, pasos que nos permitieran tener cadera y a la vez irnos desplazando. Ahora, el tema que tú me dices de asociarlo con afrodescendencia, ¿cierto? Y que quizás ahí puede tomarse con esto de la moda que tú me decías, yo creo que ese fenómeno, me lo ha comentado mucha gente, no solamente en el país, ha venido mucha gente del extranjero, musicólogos, gente vinculada a la danza, y les llama mucho la atención. Personalmente, creo que se trata de este tema de sentido de pertenencia. La gente engancha con el tambor. Yo hoy día me atrevería a decir que las comparsas afroariqueñas tuvieron esta sensibilización y fueron el principal enganche de que la gente pudiera quizás mirar hacia atrás, revisar su genealogía y quizás ver que sí existía tal descendencia en ellos, o a lo mejor no, pero quisieron ser partícipes igual. Queda muy claro, Carolina. Entonces, el primer paradigma roto es justamente esta recreación con la intencionalidad, digamos, de poder avanzar en la propia identidad que buscaba, en este caso, los afroariqueños. Patricio, y respecto a los aspectos musicales, ¿qué tanta influencia tiene de Afro Perú? A ver, respecto a lo que decía Carolina recién, eh, yo creo que hay que dividir el tema afro-chileno o afro-mariqueño en dos áreas. Uno que tiene que ver con el tema histórico propiamente tal, y que da marco a las demandas políticas del pueblo afrodescendiente, y que ha dado los resultados, por ejemplo, hoy día el reconocimiento del Estado chileno como un pueblo tribal, que no es mucho, pero es algo. Entonces, yo creo que esa es una parte. Y la otra parte es lo que yo llamo, comillas, lo cultural. Entonces, yo no creo que todos podamos chutear la pelota al mismo tiempo. Entonces, yo creo que debe haber un grupo que se dedique exclusivamente al tema político, social, al tema de la demanda, en términos ahí de existencia del pueblo negro, y otro grupo que yo creo que ahí está la falencia de los afrodescendientes de América, dedicado a la cosa de la investigación, que nombraba recién Carolina a Gustavo, y Gustavo incluso escribió un libro al respecto. Sí. En la primera parte hay varios académicos, entre esos Alberto Díaz Araya, que tiene un tremendo libro que dice Llegaron como esclavos. Entonces hay antecedentes históricos para armar el contexto histórico en el que aparecen los negros acá. Eso existe. Lo que está faltando es la cosa investigativa en términos de cultura tradicional. Por ejemplo, yo me preguntaría, ¿se ha trabajado respecto a las fondas 18eras que se hacían en Arica, que se hacían donde está el Parque Ibáñez hoy día, en Chacabuco? Y había una fonda exclusivamente para negros, en una casa de adobe, en Chacabuco, entre Patricio Lynch y Baquedano. ¿Qué se bailaba ahí? No creo que tumbe. ¿Cómo? Sí, claro, correcto. Entonces, yo creo que ahí está faltando. Yo creo que está faltando meterse mucho más en el tema del baile de los morenos. Nos preocupamos mucho de las morenadas del pasacalle y del carnaval con la fuerza del sol, pero hemos dejado a los morenos de paso y de salto. Hemos dejado de lado los pitucos, que tienen que ver con la negritud de la chica. Sí. Está faltando el canto responsorial, está faltando el tema de los pasos limitados en desplazamiento por las cadenas que tenían los esclavos, etcétera, etcétera. Y cómo se mezcla con los aymara respecto a la dualidad, esta cosa de las filas encontradas, todos listos, todos juntos para adentro, para afuera, el terciado para un lado, el terciado para el otro. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer todavía respecto a esa área de investigación, y que no nos vaya a pasar lo que reclamó la Victoria Santa Cruz en el Perú. Sí. La Victoria Santa Cruz reclamó en un programa de televisión que quedó la escoba, cuando el locutor le dice: ¿quién nos puede decir del baile del Alcatraz? Y con esa risotada genial que tenía la Victoria Santa Cruz, dijo: ¿qué Alcatraz? Si Alcatraz no existe. Pero ¿cómo no existe? Si todos vemos al conjunto afroperuano bailar con el cucurucho de papel atrás en el trasero para quemarlo. Sí, pero eso no se llama Alcatraz, dijo, se llama Alcartaz.
que el alcartaz en español real significa precisamente cucurucho, pero alguien escuchó alcartaz, lo escuchó mal y lo repitió peor. Claro. Como pasó, por ejemplo, como pasa con una quebrada cercana acá en el norte que se llama la quebrada de Tiliviche. Entonces Tiliviche es una quebrada con un valle, entonces toda la gente le dice Tiliviche, y realmente se llamaba Tip-Beach, que es punta de playa, y en esa punta de playa tenían las casas de vacaciones los dueños de la oficina salitrera. Entonces, esta cosa está toda unida. Entonces, no se trata de la investigación de recoger algo, de grabar algo y después solamente recrear. Creo que se investiga, muchas veces se repite y se hace la misma pregunta y se vuelve a grabar. Yo creo que una de las cosas potentes que podía hacer la academia es generar una serie de cursos aprovechando las tecnologías de la comunicación, cursos de metodología de la investigación, que es lo que está faltando en la región. Hoy día, otra vez, estamos con los grupos espectáculos y estamos con pocos grupos que rescatan la verdad cultural. Juan Pablo, disculpa, me gustaría responderle algo a Patricio, antes que se me vaya la idea, que comparto mucho con él. Sin duda, falta mucha investigación. Bueno, nosotros particularmente con Sabor Moreno, donde participo, tampoco es que tengamos grandes recursos, hemos podido hacer, ¿cierto?, algunas cosas. Y, por ejemplo, se ha trabajado, ¿cierto?, nuestro director Pablo Domínguez, basándose también en don Gianfranco Daponte, con el tema del por ejemplo, pero sin duda que, claro, uno no puede desenmarcar el tema afrodescendiente de todos los otros que cohabitamos en un mismo territorio, ¿cierto? Correcto. Ya lo decía Patricio con esta fonda que mencionaba, claro que falta mucha investigación ahí y hay cosas que tampoco eran exclusivamente de negros. Por ejemplo, nosotros con Sabor Moreno hemos ido de a poco adentrándonos, estamos tratando de investigar, formándonos en tema de bailes religiosos, que también sabemos que había mucha población negra ahí, no exclusivamente de negros, pero también compartiendo con otros grupos de la región. Entonces, esa es una tremenda deuda quizás que tenemos como comunidad afrodescendiente, particularmente afroariqueña, y si, claro, la academia pudiera hacerlo, sería maravilloso. Bueno, recogemos el guante y vamos a tener al tiro profesor de inmediato. Y vamos a tener una experta doctora en metodología e investigación para poder proyectar justamente estos modelos. Insistimos que desde esta perspectiva solo necesitamos instalar los temas y dialogarlos así como estamos haciendo. Y desde esa misma lógica, estimado profesor Cádiz, el maestro Patricio decía, bueno, había una fonda. Y no puedo evitar transportarme de inmediato a Roma, a las fondas que existían a propósito de los caseríos, en donde participaban los negros y donde participaban en la Pascua de los Negros fundamentalmente. Y ahí yo creo que hay una vinculación que es necesario hacer hoy día y para romper otro paradigma. Digamos, hay otros movimientos, otros ritmos y probablemente esto de la cueca también tenga que ver, ¿no es verdad? Exactamente, mira. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención es todo lo que hay frente a la Cruz de Mayo allá, que hacen unos faroles maravillosos que yo lo he visto. Falta ahí estudiar todo eso también, porque cuando Margot empezó, tuvo la gran fortuna de conocer a una gran mujer, que yo creo que estás tú, Pato, tú, Carolina, y yo, que dediquémosle esta conversa a doña Rosa. Perfecto. Una mujer Rosa Huiza Lanchipa. Claro, generosa, que tejía sus canastos de totora, que le regaló a Margot alguno, Margot le compró otro, y que ella también decía que sentía que faltaba que la gente joven se interesara por la cultura. Y en aquellos años, yo te estoy hablando de la década de los 50, cuando Margot llega por esos lados, encontró que habían algunas negras, mujeres maravillosas, imponentes, que cantarareaban el ritmo de la habanera y se movían cadenciosamente a ese ritmo. Y le decían, y nosotros nos desplazábamos en círculo, porque a los hombres les gustaba que lo hiciéramos.
por ahí también habría que buscar algo. Correcto. Eso, por ese lado. Sí. En Roma ya dije que habían existido esclavos negros. Sabemos que desgraciadamente perdían su nombre original y tomaban el apellido del dueño. Por lo tanto, acá se sabe que en Roma hubo negros que tuvieron el apellido Molina. Por ejemplo. Claro, del por qué el señor Molina se los compró. Los compró. ¿Ya? Y acuérdate que nosotros alcanzamos a entrevistar a algunos de ellos cuando hablaban, cuando por ejemplo le enseñaron a Margot esa hermosa manera, el payandé, que corre por todo el país y por gran parte de América, pero que ahí lo llamaban el cimarroncito, y que hablaba de que su abuela había sido esclava, etcétera, etcétera. Luego, cuando ya se fueron blanqueando, como decía la Margot, ellos se vestían para el día 6 de enero, todos de negro, y hablaban con falsete. ¿Qué bailaban? Sacuriana, refalosa. Y fíjate que en la versión de refalosa dice, abre tus brazos, negrito, que yo te libertaré. Claro, claro que sí. Hasta la piedra lisa donde yo me resbalé. Es. Abre tus brazos, negrito, que yo te libertaré. ¿Te das cuenta? Ahí había una marcha. Y hay algo que yo no he podido rehacerlo, pero que tengo todos los datos, que eran Patricio y Carolina unos calabazos. Así como se hace el mate, pero eran unos calabazos grandes que se dan acá en la zona central. Y ahí hacían percusión. Le abrían un cuadradito, un rectángulo, y ahí hacían percusión, ¿ya? Y incluso en un canto al Niño Dios que encontramos, dice, calabazo, calabazo, calabazo tocaré, ¿ya? Porque aquí yo vengo a arrodillarme a sus pies, porque entraban a saludar al niño Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, acá también hay mucho que estudiar. Nosotros estudiamos algunas de las partes de la fiesta donde aparecía esta comparsa. No sé si tú lo has visto alguna vez, Patricio. ¿Nos viste la puesta en escena que nosotros hicimos? Parece que no. ¿En qué año? Uf. Hace varios años, sí. Sí. Mira, es que te tengo que contar la experiencia. Nosotros ambientamos esta fiesta cuando yo la puse en escena en el año 1917, en la fonda, porque se hacían 3 fondas. Estaba la de los reyes, etcétera. Ya todas llegaban los negros, las comparsas, que no era una sola, eran varias, o cuadrillas, que le llamaban también. Y tenían personajes. El rey, la menina, ¿ya? Que ese papel lo tenía que hacer un hombre. Los edecanes, todos andaban con espadas. Y en un ritual que hacían en homenaje al Niño Dios, le colocaban chapitas a esta espada y tocaban una cueca, solamente con pura percusión, y la bailaban en el atrio afuera de la capilla. ¿Ya? Estos negros que llegaban a alegrar la fonda, ahí, nadie sabía quiénes eran. Porque yo te digo, andaban con las caras tapadas y andaban con una bombilla y con mate para que ahí le echaran el licor y ahí pudieran tomar. Porque los trajes eran de muchos colores, llenos de papeles de todos colores. Sí. Que cuando ellos se movían, provocaban ruido. Sonaban. Claro. Ahí hay algo muy interesante también, es el sonido que acompañaba sí. cuando ellos se desplazaban. Sí, correcto. Ahora, lo más importante es que ahí en Roma tú llegas a la escuela y en la escuela vas a ver un mural donde los niños dibujaron, pintaron parte de la fiesta de los negros. Porque después, claro, se perdieron estos tambores de calabazo, se le agregó acordeón, se le agregó guitarra, etcétera. ¿Te fijas? Y sí, tú lo vas a ver ahí donde hay. Y lo que me contaba un muchacho, un negrito tocando acordeón. Y los profesores
me contaban que ellos en la escuela, con los niños, están celebrando la Pascua de Negros, en Profesor, la misma escuela. profesor Cádiz, habría que Sí, consignar, Lo que no ha dicho el profesor Cádiz es que ustedes hablan de Roma y la gente que está mirando, escuchando, le debe voy a pensar decir, le que voy a nos decir, fuimos al otro continente. lo voy a decir de inmediato. O profesor para Cádiz, llegar a Roma, hay que pasar tienes por que ahí. pasar por Polonia, cruzas Troya, la Marinana y llegas a Roma. Se los digo de inmediato, entonces. Lo que pasa, Está a 10 sí, kilómetros hacia la cordillera de San Fernando. sí, Todos los caminos conducen a Roma. sí. Antiguamente ese lugar era habitado por un cacique que se llamaba Rialolén. Ujú, Después llegó a vivir una familia de apellido Román. claro. Y la gente empezó a decir, vamos ¿Dónde a los Román? donde los Román, vamos a Roma, y quedó por Roma. Sí. Hasta el día de Bueno, hoy. después viene todo un proceso de invisibilización de este tema de los negros, que fue terrible. Hay que recordar, no recuerdo el autor del libro, pero hay un cronista que habla del momento en que se dicta el decreto que declara libertos a los negros y relata que en Quillota, cuando leen el decreto de liberación de la esclavitud de estos negros, dice que todos los que estaban ahí empezaron a batir las palmas, a saltar y saltaban con sendos pañuelos en las manos. O sea, si tú me dices eso, a mí estaban bailando samba cueca, ¿no? Pero claro. Eso es lo que estaban bailando. Claro. Entonces, pero mira, esta cosa de la invisibilización y la postergación de los negros, a mí me gustan los dichos populares, yo sé que a ustedes también, ¿no? Esta palabra samba y canuta, quedó samba y canuta. O sea, una cuestión terrible. Y recordemos que los sambo es la mezcla, digamos, de lo negro con lo indígena, y canuta más encima, que predicaba en la calle. Canuta, seguidora de Juan Bautista Canut de Bon, que venía desde Europa y crea la iglesia evangélica cantando con mandolinas, con acordeones, que incorpora los instrumentos musicales folclóricos chilenos en aquella época. Entonces era terrible que alguien le dijera samba y canuta, o sea, era lo peor, era negra y más encima canuta. Entonces rompía con todo lo que era establecido y lo normal en el país. Entonces viene todo un proceso de invisibilización terrible. Permítanme leerles un pedazo de la obra Raza Chilena de 1904 de Nicolás Palacios. Comillas. Coterráneo de Colchagua. Colchagüino, Santa Cruz. Es difícil calcular cuánto mal puede hacer un solo negro introducido en un país. Las familias chilenas que aún conservan alguna sangre negra deberían posponer toda otra consideración al contraer matrimonios, a la de eliminar ese resto de naturaleza inferior casándose con mujeres rubias chilenas o de los países del norte de Europa. Ya sabes, Carolina, tienes que buscar un rubio. Un rubio, claro. Bueno. Ahí estaba la cosa. Oye, padre, tú has oído hablar de Pichilemu, ¿cierto? Del Sí. balneario en Colchagua. Sí. Bueno, ahí al lado está Punta de Lobos, que es un lugar que ahora hace mucho surf. Aquí va esto, que hace muchos siglos atrás naufragó un barco de piratas escoceses y que se hundió, pero ellos todos, la mayoría se salvó. ¿Y qué pasó? Se quedaron ahí y se mezclaron con los campesinos y campesinas. Y ahí en Cahuil había esclavos negros que trabajaban las salinas. Se sabe. Nosotros tenemos una amiga, Aide Fuensalida, que el bisabuelo de ella fue a Cahuil y se trajo a una negra porque le gustó. Digo, él era campesino. Pero ¿a qué vais con este naufragio? Bueno, hasta el día de hoy tú encuentras en Colchagua colorines, niñas de ojos verdes, azules. Y cuando tú preguntas, ¿y de dónde vienen? Ah, no, estos son cache piratas. Fíjate, hasta el día de hoy está eso.
Sí, bueno, de esos modelos de transculturación voy a hacer dos cosas, maestros. Primero, Ahí hay una sí, transculturación, sí, no sé cómo se podría llamar. me voy a permitir saludar particularmente a la tía América, que le manda mucho cariño, Patricio, de la universidad, dice, profesor de la universidad, la tía América Aranda, me imagino la conoce, y a Sí, Robert, sí, 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 sí. sí, sí, y a Fue, Robert, fue, fue profesora en el Liceo de Educación Física. así es, bueno, ahí están, Sí, de sí. educación física fue la tía Marta Aranda, pariente, por cierto, Sí, y no, a, no, 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 no. No, la Marta Aranda era profesora de francés. de No me francés, haga claro. acordar, no me haga acordar de las penas juveniles, por favor. ¿Ya? Y también quiero saludar a Robert Maxton English que nos está viendo y a todos quienes nos, porque está participando. Pregunta Carolina, respecto de la sensibilidad musical y dancística. Hay elementos que ya hemos conocido respecto de cómo ha ido avanzando eh, la importancia de la afrodescendencia. Pero desde la emoción, desde el sentimiento, cuando ustedes danzan, eh, ¿qué perciben? ¿Qué sienten? ¿Estos movimientos a qué llevan? ¿Qué quieren comunicar? ¿Cuál es la energía que los mueve? Porque es contagioso el ritmo, pero me imagino que internamente produce algo, ¿no es verdad, Carolina? Es una pregunta que me encanta que me hagan, te la agradezco. Porque en verdad, para mí, bailar, a ver, empecé a bailar tumba cuando tenía 20 años, hoy día tengo 38, y antes, cuando era más chica de 20 años, bueno, tenía algunos acercamientos, había bailado algunas cosas, pero cuando descubrí este tema y me vi frente al tema del tumbe en lugares donde hay que bailar horas, como por ejemplo un pasacalle, ¿cierto? En el carnaval, es una cosa indescriptible. Yo no sé si caer en trance, pero como hay gente que me dice, oye, te saludé, te hice señas, te llamé por tu nombre y no me pescaste, no me viste, y en verdad yo estoy en otra, es una alegría profunda, es como un sentimiento de poder mostrar lo que estuvo negado harto tiempo. Mm, Entonces, eso como que a mí me llena. El tumba es un baile de mucha energía, con harto grito, palma, energía, fuerza. Entonces, a mí de verdad me llena mucho. Si tú me preguntas a mí personalmente, o sea, yo no entiendo el tumbe triste, es una cosa muy de alegría y es una danza que, claro, partí súper joven, pero que en las distintas etapas de la vida me ha ayudado un montón también en términos personales. Yo creo que bailar en sí te saca de cualquier cosa que tú puedas estar pasando. mm, Y sobre todo pensando en que es una danza rescatada, ¿cierto? Como decía Patricio hace un rato, la presencia negra estaba asociada acá en Arica, bueno, y en otros lugares también, a elementos muy negativos. Acá, correcto. por el tiempo de chilenización, hubo prácticamente una anticampaña hacia los negros para hacer soberanía al Estado chileno. Entonces, era una cosa que yo me acuerdo hasta mi abuela. Bueno, abuela y abuelos maternos míos, negros. Y mi abuela siempre me contaba como, repetía en el fondo, yo creo, estos epítetos y este como pavor que había de decir que uno estaba asociado a algo negro porque te iba a ir mal, el negro era flojo, la negra asociada a la cosa de prostitución, ¿cierto? Entonces había como harta discriminación. Mira, el año 2007 yo me recibí como trabajadora social y en mi tesis la hice de los afroariqueños y me tocó conversar con varias mujeres cómo ellas escondían cierto de esta cosa porque estaban los coletazos de la chilenización todavía presente en esos años. Y Exacto. cómo luego de que aparece todo este movimiento, empezaron como a sentirse más orgullosas y he visto también como muchas generaciones que empezaron siendo muy chiquititos, hoy día ya gente de 20, 30 años, eh, con mucho orgullo dice, sí, soy afrodescendiente, cosa que antes quizás no era, no sé si era de tanto orgullo mencionarla. Yo me encontré con personas que me decían que les costaba este tema. De hecho, sin ir más lejos, cuando comenzamos con la investigación, por ejemplo, mi abuela era más dada a la conversación y quizás a dar un poco de información. Mi abuelo más bien no me la daba. Yo creo que a él no le traía muy buenos recuerdos, en verdad. Entonces hay una cosa igual que hay gente que le costó mucho. Entonces imagínate, volviendo a la pregunta, bailar algo
que antes tú no podías ni manifestar porque te tenían ahí a la vista cualquier cosa como elemento medio peruano que pareciera, después, ¿cierto?, de que Arica pasó a ser de Chile, pudiera ser castigado, brutalmente castigado. Entonces, bailarlo, manifestarlo, decir, sí, yo soy afrodescendiente, desde la emocionalidad, desde la sensibilidad, como tú lo planteas, es algo que a mí me llena y siempre lo he hecho con mucho cariño, con mucho respeto a las muchas personas que también han venido a hablarme de tú. Mm. Carolina, entonces, bueno, convengamos que los afrodescendientes tienen una potencialidad rítmica diferente a los más blanqueados, digamos, ¿no? Eso pareciera ser un hecho. Y ahí dos preguntas. La primera para el profesor Patricio y luego para el profesor Cáiz. Es la pregunta, pasando esto de estas costumbres, estas ritualidades de la afrodescendencia, como llegaron la macumba, las brujerías, que estaban muy asociados en esos momentos históricos, ¿cómo se maneja o cómo la manejaron particularmente en Arica? Y luego, profesor Cáiz, ¿cómo es que llegan a los escenarios y cuándo llegan a los escenarios estas manifestaciones representadas? Eh, Antes yo quiero hacer, así como saludamos a la Rosa Huiza, que fuimos grandes amigos con la Rosa, vivía ahí en Cienfuegos, ¿no?, en la población Ampliación Pacífico, a la vuelta de mi hermana y mi cuñado, que también era negro. Bueno, yo también soy negro, ¿no? Los barrios somos negros. Hay una palabra que usó Osvaldo que no quiero dejar pasar. Hablaste de los cimarroncitos, creo, ¿no? Sí, Y cimarrón es una palabra con la que identificaban a los negros insurrectos, a sí. los negros que no obedecían las instrucciones del dueño, es decir, era un negro rebelde. Entonces, él era el cimarrón. Entonces, el cimarrón, según la reglamentación española en las colonias chilenas, si era encontrado antes de 2 años, después de los correspondientes varillazos y latigazos, se lo devolvían al dueño. Si lo encontraban después de 2 años, lo podían matar sin ningún problema y nadie les iba a decir absolutamente nada. De ahí viene el hacerse la cimarra. ¿Ustedes hicieron la La cimarra o no? cimarra. Yo me la Claro. hice. Yo fui cimarrón. Un cimarrero. Cimarrero, cimarrón. Entonces, hay cosas que vienen ahí. A ver, yo comentaba algo de lo que viví con el gran Guillermo Focacci, que fue uno de los fundadores del Museo Arqueológico y Antropológico San Miguel de Azapa, hoy día de la Universidad de Tarapacá, antes fue de la Universidad del Norte, sede de Arica. Hay una cantidad enorme de creencias y de conversaciones secretas todavía respecto al tema de la brujería. Me encanta, ¿no? Yo tengo una novela que se llama La importancia de tener un animal negro. Sí, lo Y es. el negro no es solamente la connotación negativa y peyorativa que le da la sociedad occidental, sino que tiene otros poderes también, el poder de poder proteger a quienes ese animal negro quiere. Entonces, mi padre y mis tíos se criaron con animales negros, ¿no? Yo tengo un animal negro que se llama Melquíades. Mi padre tenía un gato negro que se llama Melquíades también. Entonces, hay una cosa internalizada que por más que uno trate de racionalizarlo, es imposible, ¿no? Yo trato de ser muy racional, pero ahí está mi gato que me acompaña, que me protege, y yo siento que me protege, y eso es lo importante. En el centro de Arica, en la calle Baquedano, entre 21 de mayo y Sotomayor, existía un convento franciscano que después fue un cuartel de carabineros, fue la comisaría de carabineros de Arica, y tenía estas celdas de los sacerdotes donde dormían, se transformaron en calabozos con una sola entrada. Entonces, habrían agarrado en una noche de juerga a un negro que estaba cometiendo desórdenes. Entonces los carabineros lo detuvieron y lo metieron dentro del calabozo. Y lo encerraron y cerraron la puerta, por fuera, obviamente, con toda la seguridad correspondiente. Como a las 2 de la mañana sintieron mucha bulla, muchos golpes, y dijeron: este negro se está matando. Y cuando abren la puerta para ver qué es lo que estaba pasando, al abrir la puerta se les escapa un chivo negro, corriendo sale por Baqueano hacia abajo, y cuando entran ellos a ver cómo estaba el negro no estaba.
Él se había ido convertido en chivato corriendo hacia el 21. Entonces, lo conversábamos también, todavía, y Carolina tiene que haberlo escuchado, esta cosa de la posibilidad que tienen los negros y las negras de separar la cabeza del cuerpo, que todavía se ven cabezas volando, pero no hay que mover el cuerpo porque la cabeza tiene que volver, si mueven el cuerpo la cabeza no vuelve más, ¿no? Entonces hay una cantidad enorme de creencias que la gente no quiere reconocer, ¿sí? Porque todavía hay cierto temor a lo establecido, a esta cosa de que te digan indio, que te digan negro, que te digan ignorante, que te digan estúpido. Entonces, todavía ellos lo comentan en círculos de mucha confianza. Pero quiero terminar el saludo a una tía de la Carolina, a la Marta Salgado, a quien nos está escuchando, ¿ah? Nos está escuchando. Un abrazo para ella. La Marta ha sido un pilar fundamental en la cosa política del tema de los negros, y que es un trabajo que empezó su hermana, que fue alcaldesa de la comuna de Camarones, la Sonia Salgado. Y junto con eso, también un saludo al Cristian Báez, que preside otra agrupación que es la Lumbanga, también de un gran trabajo, y otro hombre que, si bien es cierto, de piel no es color negro, aunque el negro no es un color, sino que es un valor. Correcto. No es negro, es blanco, pero tiene todas las facciones negras, y vive en Santiago. Marcos Llerena, un gran amigo y también un gran trabajador por el tema de los negros. Y a José Barraza Llerena. Mire, profesor, estamos llenos de negros acá. Sí. Mucha gente, tremendos aportes todos los que han mencionado Patricio. Sí, profesor Cádiz. Profesor Cádiz, bueno, aprovechando las palabras de Patricio, es que hablaba de esta de inmediato, es que se separaban las cabezas del cuerpo, y no puedo transportarme a la zona central de nuestro país, a la región de Colchagua probablemente, y hablar de los tuetué, o un poquito más al sur, hablar de negro curiche, negro curiche, como se le llamaba en esa jerga. Profesor, entonces, me responde a eso primero, y me responde lo segundo, que tiene que ver cuándo se comienzan a hacer las propuestas artísticas relacionadas con la afrodescendencia. Ya, antes que nada también hay que acordarse de algo, que el vocablo sambo o samba se refiere a la que es mezcla de negro con indio. Sí, correcto. Y acuérdate que está la samba refalosa, la samba clueca, la samba cueca, la samba culeca, ¿ya? Y el otro baile que se llamó samba. Correcto. Pues parece que es anterior a, Uh-huh. ¿ya? Y comentarles también a nuestros dos queridos invitados que yo hace muchísimos años, con un grupo, monté un espectáculo, una propuesta artística que se llamó Me Niegan Pero Existo, Sí. que tomaba desde Arica hasta Ñuble, manifestaciones que fuimos encontrando que estaban relacionadas con la afrodescendencia chilena. Cuando Margot estuvo allá, le decían que por qué ella no armaba un grupo y le trataban, porque nos explicaron muchas cosas del tumbe. Ahora nos explicaron otra danza circular donde se imitaban animales. Por favor, busquen por ahí, Carolina. Lo vamos a apuntar, profesor. Que imitaban animales Uh-huh. en ciertos momentos de la danza. Uh-huh. Ya nos hablaron de eso antiguo. Y Margot sabiamente le dijo, mijita, son ustedes los que tienen que dar a conocer. Nosotros no tenemos ni el color, ni la fuerza, ni la sangre de ustedes. Son ustedes los que tienen que dar a conocer su propia cultura. Pero Margot sí se atrevió a cantar habaneras y a pelear donde podía
exigiendo que los reconocieran como parte de Chile, porque estaban en el aire. Decía, ¿cómo van a estar en el aire? Ahí está el gatito negro. Oye, ¿Cómo se llama tu gato? La protección. Melquiades. Melquiades. Mira. Profesor Cádiz, Yavarí se llamaría la danza que usted decía, según nuestros quienes nos siguen, particularmente Pablo Andrés Domínguez, dice, esa danza se llamaba Chavarí o Yavarí, esa danza circular. No me acuerdo. Tendría que revisar los cuadernos de apunte. Bueno, Dijo, ya. pero que no estará confundiendo con Yarabí. Yavarí dice, puede ser. Puede ser, no sé, puede que sea otra cosa. Le pido perdón, pero voy a tratar de cuál. Profesor Pablo, que está escribiendo, él es director de Sabor Moreno, Pablo Domínguez, la persona que está escribiendo. Ya. Es muy probable, pero hay que seguir por ahí. El primer grupo fue el grupo, el conjunto Margot Loyola, los que presentamos la Pascua de Negro de Roma. En el año 63. Nos atrevimos y que me acuerdo. Ahí estamos empezando a tener algunas desconexiones porque estamos en los tiempos, Patricio, pero voy a hablar... Y el año 1979, ¿sí? Después de lo que hizo Osvaldo, en San Bernardo presentamos un montaje que se llamó Presencia Negra en el Valle de Azapa, y que fue un escándalo patagüero de grande, porque, bueno, había una puesta en escena con un sentido que decía toda la aceituna para los negros buenos, es decir, el producto de la tierra para el que la trabaja, y recordemos que estábamos en plena dictadura y eso no le gustó a las autoridades de aquella época y tampoco al presidente. ¿Qué año fue eso, Patricio? ¿Qué año? 79. 1979. San Bernardo. Ustedes siguen hablando. Qué viejo el Pato Barrio, ¿no? Buen tiempo, profesora, harto tiempo. Tiempo atrás. Oiga, bueno, Carolina, en esta línea de ideas, entonces ya sabemos que a danzar, ahí tenemos de vuelta al profesor Kai. Danzar es ¿Quién pasó? Ese fue el Melquíades. Yo sabía, iba a ocurrir algo porque... Nos estábamos diciendo. No, yo le mandé cariñitos para allá, pero no me gustó. ¿Será que eso... Y Patricio, ¿será que cuando uno va caminando y le cruza un gato negro, tendrá que ver con eso? No, bueno, es un tema peyorativo. Sí, por eso lo señalo. Discriminación con los gatitos y con todos, ¿no? Sí, claro. Yo soy zurdo, pero no soy diestro, soy siniestro. Entonces, imagínate, ¿no? Claro, los zurdos somos siniestros. Estimados contertulios, llevamos una hora de transmisión, generalmente es de 45 minutos. La verdad que se ha hecho cortísimo. Sí, yo quiero preguntarle yo quiero preguntarle a quienes nos están viendo, ¿se interesan en una siguiente versión de esta misma... de este mismo programa o de este tema en particular? Ustedes nos escriben, nos dicen sí y nosotros reprogramamos, porque yo creería que hay muchas cosas más por decir respecto de la afrodescendencia y particularmente de sus ritmos, que no los tocamos en este instante, y de sus historias, sus mitos y sus leyendas, y que tienen que ver con nuestra identidad. Entonces, ¿les parece? Hay que hablar de la Julia Corbacho, por ejemplo. Sí, también la conocimos. Entonces, sí vamos a programar si todos dicen que sí. Entonces, mis queridos amigos, yo les voy a pedir, partiendo por Carolina, sus palabras ya de despedida para esta transmisión en vivo, agradeciéndole su participación y ya comprometiéndola a una segunda participación. Carolina, tus palabras. Ahí como que ya se nos va cortando. Va a tener que ser Patricio. Patricio, por favor. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es agradable sentarse a conversar sobre estos temas. Creo que hay que seguir avanzando. Hubo un tiempo en este país que se avanzó bastante en la investigación y en la puesta en escena de la cultura tradicional. Creo que retrocedimos un poco. Entonces creo que hay que volver a avanzar y tratar de lograr el nivel que habíamos alcanzado y que éramos los países más destacados en América respecto al tratamiento del tema de la cultura tradicional. Y por eso, bienvenido. Aprovecho y qué bueno que esté la academia, ¿no? Sí, aprovecho de preguntarles, mientras me conecto con Carolina,
Margot Loyola, en el territorio, ¿cuál es la importancia, Patricio, para ustedes? En el territorio, mira, es tan importante, Osvaldo sabe, Margot vino varias veces, incluso acá se le hizo una escultura a Margot, que está en un establecimiento, en un colegio, ya está ubicada, Sí, Osvaldo, sí, si lo conversamos con Sonia, así que hay que hacer las gestiones para que ubicarla en un lugar destacado, digamos, o porque yo no quiero que se vaya, ¿no? Se queda en Arica, nomás fue hecho por artista ariqueño. Con Margot compartimos cosas interesantes y estuvimos en más de una ocasión conversando con negros de la Zapa. Te tienes que acordar, Osvaldo, que estuvimos también con Fidel Sepúlveda. Hola. exactamente, sí. Coincidimos en un viaje espectacular con Fidel, con Margot, contigo. Mm. Sí. Entonces, retomemos. Carolina, Ya. Entonces, siempre ha sido un referente, Margot, para aquello por la seriedad en la que ella enfrentó el trabajo de la investigación, de la recolección, Del de la respeto. compilación y el respeto, y después la difusión y representación de la cultura tradicional. Yo siempre recuerdo, Osvaldo, yo no soy experto en cultura mapuche, obviamente, ¿no? Pero recuerdo, estaba yo de público en el Festival de San Bernardo y estaba actuando Margot Loyola, me parece que fue el año. bueno, ahí se nos va a cortar como ocurre frecuentemente, no es por el gato Melquiades, sin duda que no, pero quiero retransmitir y quiero conectarme nuevamente con los profesores para hacer nuestro saludo de despedida, con el compromiso de que en efecto vamos a transmitir un programa más de esta cultura o esta importancia, profesor, no me espera un poquito, por favor, esta importancia de la afrodescendencia en Chile. Naturalmente esperaríamos que ustedes nos pudieran hacer todas las preguntas que quisieran y dar respuesta con estos importantes invitados. ¿Ah? Insisto que voy a conectarme con ellos en breves instantes para poder hacer la despedida que corresponde. Agradezco a toda la gente de Arica que nos está mirando. Aprovecho de saludarlo, a Cristian Fabián, a Michelle Pauliac. Gracias, Michelle, por seguirnos. A Claudia Cáceres, a Violeta Sepúlveda, Pamela o Daniela Gómez, Camila Yáñez. Tantas personas, Agustín Corbalán, gracias por seguirnos. María Victoria Salgado, Beatriz Carreño Peralta. Tanta gente que hoy día nos está siguiendo y que hace de esta conversaciones algo importante. Espéreme un poquito, profesor, que ya estamos de vuelta. No corte, no haga nada, no haga nada. Mire que Melquiades pasó por ahí y algo hizo y creería yo, ahí estoy conectando con don Patricio Barrios y con Carolina también, de manera que podamos hacer estas palabras finales de despedida. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 19 horas vamos a estar hablando de diferentes materias de la cultura tradicional. Ahí ya tenemos al profesor Patricio Barrios y el profesor Cais. Estamos esperando a Carolina, pero ya podemos empezar, Carolina. Hola. Sí, ahora sí que estamos en Melquiades. Ese fue Melquiades Pato. Definitivamente fue Melquiades. Eso fue la Sí, conexión. sí. Es que lo estás acentuando mal, es Melquíades. Melquiades. Melquíades. Entonces, Está acá entre medio de mis piernas acá. mis queridos amigos, Carolina, tus palabras ya para despedirnos. Bueno, ya estaba avanzando en algo. Primero agradecer, repito, le decía a Patricio que para mí es un tremendo honor estar compartiendo este espacio con figuras tan connotadas como el profesor Osvaldo, ¿cierto? Como Patricio, quienes han llevado una tremenda investigación y tienen una gran trayectoria. De verdad que hoy día aprendí harto escuchándolo, se me hizo cortito, sí. Me encantaría poder, ¿cierto?, tener otras instancias más largas de conversación con todos ustedes. Y justamente estaba pasando un dato, le contaba a Patricio que el año 2018, junto a un equipo de amigos, estuvimos con un web show a través de la señal del Facebook Live que se llama Raíces Afroariqueñas, donde justamente entrevistábamos a distintos personajes del mundo afrodescendiente de acá de Arica, de las distintas agrupaciones. Ya se está preparando una segunda temporada y en verdad hay 13 capítulos ahí para que lo puedan revisar del año 2018. Está bien interesante ese espacio. Agradecer nuevamente a Juan Pablo, encantada y dispuesta para una segunda oportunidad. Así Abrazos será. y a cuidarse para ustedes. Así será, tendremos una segunda oportunidad, Patricio. Yo ya me despedí. Pero rágalo de Así, nuevo, sí. pero
Soy yo. Con Melquiades No, en bueno, la mano. Ojalá con agradecido Melquiades. y contento de compartir este espacio, ¿no? Yo estoy tan lejos de la capital del reino que pocas veces podemos tener esta ocasión de conversar. Hemos conversado en algunos festivales nacionales que no hemos encontrado, ¿no? Ojalá que se puedan seguir repitiendo. Así que un abrazo y agradecido por la ocasión. Que Que estén muy Melquiades, bien. que Y Melquiades. saludo a Carolina, muy bien, Sí, Carolina. claro, sí. Muchas gracias. Patricio, que Melquiades se despida también, ¿eh? Es importante. Sí. Hay que despedir. Profesor Cádiz. Mira, Patricio, por lo que tú has dicho de Margot, la Cilia Moreno Chá, gran amiga argentina que trabajó en el Instituto de Antropología, escribió lo siguiente: la que dio cátedra sobre investigación de campo, sin haber sido nunca alumna universitaria, y marcó para siempre el modo de interpretación que deberá llevar el repertorio tradicional de Chile cuando se proyecte sobre un escenario. Su sello quedó marcado a fuego y sin fecha de vencimiento. Margot Loyola Palacios. Es lo que escribieron de la maestra Marcela. Queridos amigos, Muy ya Un abrazo y muchas gracias, Carolina. Muchas Sí. gracias, Patricio. Gracias a ustedes. terminando esta transmisión desde la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola, invitarlos al día lunes a las 19 horas. Tendremos importante invitado, doña Sonia Montesinos, una importante antropóloga, y doña Sofía Painequeo de la cultura mapuche. Otra interesante conversación. Estamos comprometidos con ustedes. Vamos a volver a conversar de la afrodescendencia de Arica y de todo el país. Y, por cierto, saludos a Tocopilla, a México, a la doctora Dixie von Luger y a todo el mundo que generosamente nos está viendo. Les envío un gran abrazo. Tengan un buen fin de semana. Cuídense y descansen. Gracias.